Bienvenidos de nuevo a la segunda parte del capítulo 8. Sabolx, ¿dónde te has encontrado con el protocolo I2C hasta ahora? Te lo encuentras bastante a menudo, incluso sin darte cuenta. Pantallas, monitores, sensores e incluso el smartphone que llevas en el bolsillo usan I2C. Por lo tanto, sería más difícil decir dónde no está presente. ¿Y qué hay de cuando trabajas con él? ¿Has tenido alguna dificultad o te has encontrado con cosas interesantes e imprevistas? Uno de mis estudiantes conectó un sensor de metano I2C a un microcontrolador Atmel usando un cable bastante largo. Al comenzar a depurar la comunicación, que fallaba con frecuencia, pronto nos dimos cuenta de que la capacidad del cable superaba con creces el máximo de 400 picofaradios. Por lo tanto, tuvimos que conformarnos con un cable Cat5 que tenía hasta 3 metros de longitud. Esto funcionó perfectamente para la comunicación a la velocidad establecida. En retrospectiva, esto no fue muy sorprendente, ya que I2C fue diseñado para la comunicación a corta distancia. Vamos a adentrarnos en los misterios de la comunicación I2C. El circuito interintegrado, que hasta ahora hemos llamado simplemente I2C, básicamente implementa una comunicación maestro-esclavo. La comunicación maestro-esclavo significa que solo el dispositivo maestro puede iniciar la comunicación en un bus determinado. Los dispositivos esclavos cumplen con sus solicitudes. Sabolx, yo también añadiría que las unidades esclavas solo ejecutan las instrucciones dirigidas a ellas. Cada dispositivo tiene su propia dirección a la que espera instrucciones. La dirección del dispositivo es definida por los fabricantes, pero hay dispositivos que tienen tablas de direcciones que permiten modificar la dirección. Las direcciones posibles siempre son especificadas por los fabricantes en la hoja de datos de los componentes. El circuito integrado del sensor de luz que estamos usando tiene la pata modificadora de dirección mencionada antes, así que echemos un vistazo a su hoja de datos. Primero, determina cuál puede ser el nivel de voltaje de los pines. GND representa tierra y VDD representa el voltaje de alimentación. Además, si no lo conectas a nada, la pata queda flotante, lo que se interpretará como un estado válido y establecerá su dirección en consecuencia. Si observas detenidamente las direcciones, puedes ver que tienen un ancho de 7 bits. En general, la unidad básica de comunicación más común es el byte, que tiene un ancho de 8 bits. Aquí no es diferente. Solo hay un pequeño truco con el octavo bit. Esto determina si el maestro quiere leer o escribir en el dispositivo esclavo. Para escribir, necesitamos ponerlo en 0. Para leer, necesitamos ponerlo en 1. Para ver a qué se refiere Dani, aquí tienes otro ejemplo. Queremos recuperar el valor medido por el sensor de luz. Ahora, conecta la pata ADRS-CEL del sensor de luz a tierra. Entonces, el dispositivo, según la figura anterior, escuchará la dirección O200 1001X. En el lugar del último bit, marcado con una X, como queremos leer uno de los registros del sensor, ahora debemos poner 1. Por lo tanto, la dirección total es OBUN 1.010.011, que corresponde a 53 en hexadecimal. Hasta ahora en el video has visto cómo Dani y yo nos estamos acercando a la completitud de una manera agradable y gradual, mencionando algunas palabras que te darán una idea de lo que vamos a hacer a continuación. La última de estas fue que queremos leer uno de los registros del sensor. La mayoría de los sensores, incluido el sensor de luz que estamos usando, tienen múltiples registros. Conozcamos algunos de los tipos más comunes. Los registros de estado suelen contener los bits de estado del circuito integrado, al que en adelante nos referiremos como IC. Dichos bits pueden indicar, por ejemplo, que se ha completado una medición o que el IC está habilitado. Los registros de control pueden usarse para controlar el comportamiento del IC, como la frecuencia de medición y el envío de interrupciones. Los registros de datos son utilizados por los sensores para almacenar los resultados de las mediciones completadas. Ahora podemos ver los registros que nos interesan en el sensor de luz. Puedes encontrar la descripción en la página 9 de la hoja de datos o simplemente mirar la pantalla. Esta tabla contiene las direcciones de los registros definidas en la hoja de datos en formato hexadecimal, sus nombres y una breve descripción de cómo usarlos.
El objetivo de esta descripción es únicamente mostrar las funciones de los registros. Para usarlos en la práctica, necesitamos leer la hoja de datos con más detalle. Pero eso está fuera del alcance del material de hoy, así que nos limitaremos a lo que está escrito en la tabla. El comando es un registro de dirección que almacena la dirección del registro interno involucrado en la operación. El registro de control se utiliza para controlar las funciones básicas. El registro de temporización se utiliza para controlar el tiempo de integración y la ganancia. Los siguientes registros se utilizan para establecer los umbrales de interrupción. Estos son números de 16 bits, por lo que se requieren dos registros para especificar un límite, uno para el byte alto y otro para el byte bajo. Como hay un límite alto y uno bajo, necesitamos 4 registros. Como su nombre lo indica, el registro de interrupción es responsable de configurar las interrupciones. El ID también contiene la identificación del CI y el número de versión. Los registros de datos que comienzan con data almacenan datos de 16 bits, de manera similar a los registros. No hay nada más que la salida de los canales 0 y 1 del ADC. Esta cantidad de información puede parecer intimidante al principio, pero la situación no es tan terrible. No es necesario aprenderse estos registros palabra por palabra, ya que casi con toda seguridad otro sensor usará nombres y direcciones diferentes. Estas cosas importantes suelen estar incluidas en las hojas de datos del fabricante, y con la experiencia que acabamos de adquirir, es más fácil entender lo que significan. Sabols también lo mencionó, pero me gustaría enfatizar que, al utilizar un nuevo componente, vale la pena revisar primero la hoja de datos, ya que describe exactamente qué registros se requieren para su funcionamiento y el significado exacto de todos los bits dentro de ellos. Ahora que conocemos la dirección de nuestro sensor y las direcciones de los registros dentro de él, puede surgir la pregunta de cómo leer o escribir los datos desde o hacia ellos. La respuesta a esto también se encuentra en la hoja de datos, pero primero veamos qué notaciones necesitamos conocer. A significa bit de reconocimiento, P es para parada y S para bit de inicio. El bit de inicio repetido se marca por separado. Esto es SR. Como se mencionó al principio del video, la lectura y la escritura se determinan por un bit de la dirección. Para la lectura es 1 y se denomina RD, mientras que para la escritura es 0 y se llama WR. El fondo de la secuencia indica la dirección de los datos. Si es blanco, el maestro está enviando un mensaje al esclavo, mientras que si es gris, entonces el esclavo está enviando datos al maestro. En general, la comunicación I2C consiste en una dirección y luego la escritura o lectura de cualquier cantidad de bytes de datos. Todas las comunicaciones son iniciadas por el maestro al manejar el bus de dirección del esclavo. Veamos cómo escribir en un registro de un dispositivo esclavo. El proceso comienza con el maestro señalando al esclavo que una transmisión está a punto de comenzar. Esto se hace con un bit de inicio, que es un bit especial al igual que el bit de parada. Explicaremos esto más adelante en el tema de las señales. Después del bit de inicio, el maestro transmite la dirección de 7 bits del dispositivo esclavo, seguida de un bit en 0 que indica la intención de escribir. Luego, si hay un dispositivo con esa dirección disponible en el bus esclavo, este reconoce el byte recibido, lo cual se indica mediante el bit A o ACK. La confirmación también será explicada más adelante. Después de la confirmación, sigue la dirección del registro que se va a escribir. Ese es el código de comando, que también es reconocido por el esclavo. El siguiente byte enviado será el dato real que queremos enviar al dispositivo esclavo. Al igual que los 2 bytes anteriores, este byte también es reconocido por el esclavo. El maestro ya no quiere escribir más datos, así que envía el bit de parada mencionado anteriormente. Esto puede parecer un poco complicado al principio. ¿Será la lectura más difícil que esto? No hay de qué preocuparse. Es mucho más fácil entender la lectura después de la escritura porque tienen mucho en común.
Por ejemplo, el inicio del proceso es el mismo. El maestro envía un bit de inicio, luego envía la dirección del dispositivo esclavo, que termina con un bit 0 a la derecha. Si el dispositivo está correctamente direccionado, lo reconoce. Después de eso, el maestro envía la dirección del registro que se va a leer y luego espera el ACK. Una vez que se recibe el reconocimiento, tenemos que reiniciar la comunicación para cambiar del modo de escritura al modo de lectura. Para hacer esto se envía otro bit de inicio. Después del bit de inicio, enviamos nuevamente la dirección del dispositivo esclavo y como ahora queremos leer datos, al final enviamos el bit de lectura, que es 1. Esperamos un reconocimiento y luego el dispositivo esclavo envía los datos deseados. Después de que se ha recibido el último bit de datos del byte, ahora el dispositivo maestro da una respuesta al esclavo. Como el maestro no quiere enviar más datos, enviará un no reconocimiento. Explicaremos esto un poco más adelante cuando hablemos del ACK. El último paso habitual es que el maestro termine la comunicación enviando un bit de parada. Ayuda mucho que existe un marco para enviar bytes. Así que una vez que aprendimos sobre esta estructura al escribir, no nos sorprendió al leer. Afortunadamente, no estamos obligados a procesar los bytes uno por uno porque es posible leer y escribir valores consecutivos en el bus. En este caso, después de escribir un byte de dirección, se utiliza un código de comando para indicar al dispositivo esclavo que queremos transferir más datos en el bus. Esto puede ser una lectura de varios bits o incluso una carga de configuración. Luego, los bytes de datos se muestran en el bus y son reconocidos uno por el dispositivo receptor con señales ACK. Comparemos el funcionamiento de escribir 1 o 2 bytes de datos. Ambas secuencias se ven iguales hasta que se envía el primer byte de datos. La diferencia comienza aquí porque antes del segundo byte, el maestro ya no envía el bit de parada, sino que después del ACK enviado por el esclavo, envía los datos al siguiente registro. El maestro continúa esto mientras quiere escribir. Después de que se escribe el último byte, espera el reconocimiento y envía el bit de parada, terminando así el proceso. Saber cómo leer un solo byte también nos da un buen punto de partida al leer varios bytes. Después de que el esclavo envía el primer byte de datos, el maestro no envía un ACK al esclavo, sino que reconoce el mensaje con un ACK e indica que desea leer más datos. Esto puede continuar hasta el último byte que se deba recibir. Cuando el maestro envía el NAC, que se usa para la lectura de un solo byte, al esclavo, el cual ya no envía más bytes, el maestro cierra la comunicación con el bit de parada. Hemos considerado más importante, primero, presentar la visión general y más amplia de la comunicación I2C. Esto, por supuesto, ha significado que se hayan omitido algunos detalles. Por ejemplo, lo siento, Subaj, pero basándome en esto, no podría simplemente dibujar en una hoja de papel lo que verían en el osciloscopio de una comunicación por bus I2C. No hay razón para desanimarse, ya que ahora vamos a compensar estas carencias. Como se mencionó antes, I2C es una comunicación síncrona que utiliza dos cables. La sincronía significa que hay un reloj de control con el que los datos fluyen de manera sincronizada. Los dos cables que acabo de mencionar son el SDA y el SSL. SDA significa datos en serie. Este pin se utiliza para enviar o recibir un bit de datos que será leído o escrito a la velocidad del SSL, que significa reloj en serie. Esto se ilustra con las señales en la figura. Aquí podemos ver que para que un bit de datos sea válido, el pin SDA debe establecerse en el valor deseado antes de que el pin SSL se ponga en alto y luego mantenerse estable hasta que el pin SSL vuelva a estar en bajo. De esto se deduce que, para un bit de datos, el nivel del pin SDA solo puede cambiar estrictamente cuando el pin SSL está en bajo. Esta conclusión es correcta si hablamos únicamente de los bits de datos. Sin embargo, mencionamos anteriormente algunas ideas sobre señales especiales, como los bits de inicio y parada. Estos son eventos que no se ven afectados por esta regla. De hecho,
El estándar especifica que estas dos señales requieren que el flanco ascendente o descendente en la línea de datos ocurra cuando SSL está en estado alto. La pantalla muestra que el bit de inicio requiere un flanco descendente y el bit de parada requiere un flanco ascendente. Todavía les debemos una explicación de los términos ACK y NAC, pero no por mucho tiempo. ACK y NAC son ambos bits que siempre serán enviados al transmisor por el dispositivo receptor actual. Se escribirá un 0 para ACK y un 1 para NAC. Como puedes ver, esto siempre se hace después del byte de datos y de la misma manera en la línea SDA. Hasta ahora sabemos cómo se ve el envío y la recepción. Así que, en teoría, sabemos cómo usar el protocolo. Solo necesitamos implementarlo físicamente en nuestro dispositivo. Para hacer esto, nos gustaría mostrarte una nueva figura que presenta un esquema de las patas SDA y SSL. El cuadrado grande indica el dispositivo y los cuadrados pequeños en su borde son los puntos de conexión hacia el exterior. Podemos ver que el circuito integrado contiene un bloque de control lógico llamado lógica que se utiliza para accionar el FET. Observa en la imagen que la salida tiene un accionamiento de drenaje abierto, sobre el cual puedes aprender más en el capítulo 7. En el bus I2C, varios dispositivos están conectados a la misma línea, e incluso pueden llegar a colisionar entre sí en caso de un error de diseño o una falla. Dado que el uso de una salida de drenaje abierto no provoca un cortocircuito, el peor escenario posible es que la comunicación falle, pero no fallan más componentes en el bus. Esto nos lleva al final de la parte teórica, pero eso no significa que el capítulo haya terminado. En el siguiente video obtendrá una demostración en vivo de cómo funciona el sensor de luz mientras ejecutamos el programa del microcontrolador y activamos el dispositivo. Espero que te unas a nosotros entonces. Nos vemos. Nos vemos.